Hay historias que creemos conocer de memoria, ¿verdad? Pero a veces, en otras partes del mundo, se cuentan con unos detalles que lo cambian todo. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas versiones, la historia de la creación según la Biblia etíope. Venga, vamos al lío. Y para empezar, un número, 81. Así, a palo seco, 81. ¿Qué nos puede sugerir este número en un contexto como este, en un contexto bíblico? Pues bien, es nada más y nada menos que el número de libros que tiene la versión más completa de la Biblia etíope, la que usa la Iglesia Ortodoxa Teoajedo. Ojo que estamos hablando del canon bíblico más extenso de todo el cristianismo. Casi nada. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, a ver, la mayoría de las tradiciones cristianas tienen cánones más pequeños, más estandarizados, pero es que el etíope conserva textos antiquísimos que en otros sitios o se perdieron o directamente se decidió excluir. Y claro, esto nos da una perspectiva teológica y cultural que es sencillamente única. Vale, para entender bien cómo se llega a esta versión de la creación, este es el plan. Primero, un vistazo a ese canon extendido. Después, recordaremos la base del Génesis que todos conocemos y luego vamos a añadir las dos capas que lo cambian todo, el libro de Enoc y el libro de los jubileos. Empezamos por el canon. Y es que esto va más allá de tener simples libros extra. No es una cuestión de cantidad, para nada. Es que abre la puerta a una forma de entenderlo todo mucho, mucho más amplia. A ver, para que nos hagamos una idea, esta colección tiene muchos libros que sonarán familiares. Están los protocanónicos, que son los que acepta todo el mundo, y los deuterocanónicos, que aceptan algunas tradiciones. Pero el foco de hoy, el foco lo vamos a poner en esa parte única, esos textos exclusivos que le dan una vuelta de tuerca a las historias del Antiguo Testamento. Pasamos a la base del Génesis. Y la verdad es que el punto de partida es el que todos conocemos. El relato de la creación en la Biblia etíope arranca, cómo no, en el libro del Génesis. Es la misma base que comparten las tradiciones judías y cristianas de todo el mundo. Hasta aquí, sin sorpresas. Vamos, un repaso rápido. Los 6 días de la creación, que si primero los cielos, la tierra y la luz, luego el firmamento para separar las aguas, que aparezca lo seco y las plantas, después el sol, la luna, las estrellas, los animales del mar, los pájaros y al final los animales terrestres y el ser humano. Dios descansa el séptimo día, crea el jardín del Edén y, bueno, ya sabemos lo que pasa, la caída. Como digo, hasta aquí todo nos suena. Pero aquí es donde la historia pega un giro, porque esta base es solo el principio. La versión etíope le mete dos textos que son, por decirlo de alguna manera, como una versión del director, una que expande la trama con unos detalles cosmológicos y teológicos que son, sencillamente, fascinantes. Vamos con la primera de esas capas, el libro de Enoc. Si tuviéramos que resumirlo, diríamos que este texto lo que hace es añadir orden cósmico y moralidad a la historia. Hablamos de un texto apocalíptico antiquísimo, venerado en la tradición etíope. En él, básicamente, Enoc cuenta sus viajes por el cosmos. Y claro, eso le da pie a ofrecer una visión súper detallada del universo y, lo más importante, un porqué moral a todo lo que va a pasar después de la creación. ¿Y cuál es el impacto de este libro? Pues a ver, primero presenta la creación como si fuera una máquina cósmica perfecta, todo en su sitio, un diseño divino. Segundo, y aquí viene lo bueno, introduce a los vigilantes, que son ángeles caídos que vienen y corrompen ese orden. Y esto es importantísimo, porque da una justificación teológica para el diluvio universal. Ya no es un castigo sin más, sino una purificación, un reseteo necesario para restaurar ese orden original. Bien, pues vamos con la segunda capa que se añade al Génesis, el libro de los jubileos. Si Enoc nos daba el orden cósmico y la moral, Jubileos lo que añade es una línea temporal divina y sobre todo la ley. A este libro a veces se le llama el Génesis menor, y tiene sentido, porque es como si volviera a contar la misma historia, pero con un enfoque súper estricto en un calendario solar divino. O sea, divide toda la historia en ciclos de 49 años, los jubileos. Y esto es muy potente, porque subraya varias cosas. Por un lado, el control absoluto de Dios sobre el tiempo, casi como si todo estuviera predestinado. Por otro, nos da descripciones mucho más vivas de cómo era la vida en el jardín del Edén. Y por último, y esto es clave, integra la ley de Moisés desde el principio de los tiempos. No es algo que aparece mucho más tarde, no, está ahí desde el inicio. Vale, entonces, llega el momento de juntar las piezas. ¿Qué pasa cuando unimos el Génesis, el libro de Enoc y el libro de los jubileos? Pues que el resultado es una narrativa de la creación, que es única, mucho más compleja. Esta idea lo resume todo a la perfección.
una historia familiar del Génesis enriquecida por una visión apocalíptica y cronológica que enfatiza la perfección del diseño de Dios, el orden estricto de la ley divina y el juicio inevitable sobre quienes corrompen su creación. O sea, no es solo una historia sobre cómo se creó todo, es que está marcada a fuego por la idea de un diseño perfecto, de una ley inmutable y de que hay consecuencias si se rompe ese orden. Así que el gran titular, la idea con la que hay que quedarse es esta. Al añadir estas dos capas, el foco de la historia cambia por completo. Ya la pregunta no es solo cómo se hizo el mundo, sino por qué se diseñó de esa manera tan concreta, con un orden perfecto e inmutable, un tiempo divino y una ley que es eterna. Y claro, esto nos deja con una pregunta final que es cuanto menos fascinante. Si solo 2 libros pueden darle esta vuelta de tuerca a una historia tan fundamental como la creación, ¿qué pasaría si pusiéramos el foco en otros textos antiguos que fueron excluidos de otros cánones? ¿Cuántas de las historias que damos por sentadas podrían cambiar por completo?